Entonces nada. Y hago ese mismo ejemplo, eso lo que hice aquí arriba, voy a hacerlo aquí abajo para transformar esto en un triángulo también. De esta forma. Y ahí también se me forma un triángulo rectángulo, donde este ángulo de acá es el ángulo recto. Esto sigue siendo L, ¿no? Esto sigue siendo L. ¿Ves cuánto miden los lados de ese triángulo? Este triángulo acá, este mismo triángulo, lo voy a dibujar aquí. Esta es la distancia P sub 0P. Esto lo llamé L y esto es S. En el triángulo de acá, sigue siendo un triángulo así. Bueno, más. Esto es L. Ok. ¿Cuánto mide este pedazo del triángulo? Recuerden que este es X. ¿Cuánto mide ese pedazo? Correcto. Este pedazo mide X menos X sub 0. ¿Cuánto mide este pedazo? Y menos Y sub 0. O sea que este triángulo aquí mide X menos X sub 0 y aquí mide Y menos Y 0. Esto quiere decir que L cuadrado es igual a X menos X sub 0 cuadrado más Y menos Y 0 al cuadrado. Por Pitágoras, ¿no? Sí. ¿Qué es L? Ok. Según este triángulo, ¿cuánto mide S? Que sería el tramo desde acá hasta acá. Z menos Z sub 0. Eso quiere decir entonces que la longitud P sub 0P, o bueno, P sub 0P al cuadrado es igual a ¿qué? A L cuadrado más S cuadrado. P sub 0P cuadrado es igual a L, pero L cuadrado es X menos X sub 0 cuadrado más Y sub 0 cuadrado más S cuadrado, pero ese cuadrado es menos Z sub 0. Z menos Z sub 0 cuadrado. Por lo que la longitud P sub 0P es igual a la raíz cuadrada de X menos X sub 0 cuadrado más Y menos Y sub 0 cuadrado más Z menos Z sub 0 cuadrado. Ahí conseguimos la ecuación que nos permite conseguir la distancia entre dos puntos en el espacio. ¿Pregunta? ¿Hice algo que ustedes no entendieran? Ok, vayan copiando. Esto no es verdad. Esta línea que va de acá, se forma ese ángulo recto, es la misma línea que sube. Es una línea que se paralela al eje X. Es una línea que es paralela al eje X. Miren. No es la misma. O si no lo hace bien, no lo está entendiendo. ¿Tú hiciste el dibujo? Tengo un problema para hacer el cuadrante. ¿Tiene que hacerlo? Sí. Eso no está correcto. Vamos a hagan el dibujo P. Este P sub 0P es un valor constante y lo llamo R. Lo llamo R. Esta ecuación cambia, ¿no? Y va a cambiar que R cuadrado es igual a X menos X sub 0 al cuadrado más Y menos Y sub 0 cuadrado más Z menos Z sub 0 al cuadrado. Donde
Recuerda, aquí lo único que son variables son X, Y y Z. Y yo estoy colocando una restricción. ¿Cuál es la restricción que estoy colocando? Que el P sub 0P, que era la longitud, fuera un valor siempre constante. Y por definición, ¿cuál es la definición de una esfera? Definición de circunferencia. ¿Qué es una circunferencia? Aquí. Sí, ¿qué es una circunferencia? Es el círculo, o sea, Es un círculo. no, es el diámetro por. No, ¿qué es una circunferencia? No sé decir. A ver, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Si yo digo circunferencia, que llega a tu mente. Círculo. Un círculo. Un círculo no es una circunferencia. El círculo es el relleno de la circunferencia. La circunferencia es el bordecito del círculo. El ¿no? área. El relleno es el círculo. El bordecito es la circunferencia. Si tengo que hacer definir, o sea, darle una definición a circunferencia, ¿cuál utilizaría? ¿Cómo? ¿Pero cómo lo define? No una definición. Una línea Por curva. ejemplo, un cuadrado es una figura geométrica donde todos sus lados son iguales. Eso es un cuadrado, ¿no? Y son paralelos, no son iguales, son paralelos. Bueno, que siempre está cerrado. Que siempre un cuadrado siempre está cerrado, un triángulo siempre está cerrado. Un cuadro circular. Maestro Juan, Profesor, ¿cómo le va? muy bien. Que me contenta. Vamos a mantenerlo bien. Muchachos, ya ustedes saben, tienen que sacar Así mismo es. Esa es la vuelta. Si le toca definir cuadrado, te pregunto a un niño de primaria, ¿qué es un cuadrado? ¿Qué tú le dices? Una figura geométrica de 4 lados. Los ángulos internos son perpendiculares. Los ángulos internos son perpendiculares. Son rectos, o sea, de 90. Todos sus ángulos internos son ángulos rectos. Ajá. Y todos sus lados son iguales. Eso, listo, definimos un cuadrado. Un rectángulo, Una figura de 4 lados cuyo dame ver. Yo diría los dos opuestos son. No. Pero los dos opuestos son. pues cuidado, no me puedes decir lo mismo que para el cuadrado, ¿no? Es un rectángulo. Los lados, en los que dos de sus lados son más largos. Que dos de sus lados son más largos. Los otros Son dos diferentes. tienen- Son diferentes. Sí, pero tiene la cualidad de que los lados opuestos son del mismo tamaño. O sea, esta allá y esta aquí son del mismo tamaño y yo diría eso. Vamos a concluir. Ya tenemos la definición de cuadrado. Definición de rectángulo. Una figura geométrica de 4 lados. ¿Qué más? Donde todos sus ángulos internos son rectos. ¿Sí? ¿Qué más? Porque ahí ya se me está pareciendo un cuadrado. Ahora, ¿cómo lo diferencio? De lados iguales. ¿Perdón? Dos pares de lados iguales. En que su base y su altura son distintas. Donde su base y su altura, pero es que determina la definición. Ya, pero- Entonces, bueno, ya sabemos, ¿no? O sea, una figura geométrica de 4 lados, donde todos sus ángulos internos son ángulos rectos, ¿verdad? Sus lados opuestos son de igual tamaño, pero de diferente longitud con respecto al otro lado, ¿no? Por ahí. Ahí está bien. ¿Qué? Definición de rectángulo, ¿no? De circunferencia. Dime. Bueno, yo responder como la medida Es una figura geométrica. Entonces empezamos así, ¿no? Es una figura geométrica que tiene qué características. Fíjate que este es un ejercicio que es muy válido porque lo conocemos. O sea, tú cierras tus ojos, yo te digo circunferencia y tú te imaginas la circunferencia. Ahora, dale una definición de circunferencia. Algo complicado. Es una línea Curva. cerrada, curva, sin fin. En la que todos son puntos están a la misma distancia. De todos sus puntos están a la misma distancia. ¿De dónde? Porque es que cuando tú dices algo, tú dices todos sus puntos están a la misma distancia. Pero
Está en la misma ¿De dónde? distancia Porque del centro. es como que yo te pregunte, La misma distancia ¿cuál es tu del nombre? centro. Leandro, ¿de qué color es el cielo? Y me diga, profe, ¿el cielo es color? Aparentemente. Que quedó el... Y yo me quedo, Ajá. ¿color qué? ¿Es equidistante qué? ¿De dónde? Ah, entonces tiene un centro, entonces tiene un centro. Pero tú no habías nombrado un centro, ahora me dices que tiene un centro. Entonces, una circunferencia es aquella figura geométrica conformada por todos los puntos posibles que son equidistantes a otro punto. Y ese otro punto lo llamamos centro. Todos los puntos que forman parte de la circunferencia son equidistantes, o sea, tienen exactamente la misma distancia a un punto. Y ese punto lo llamamos centro de la circunferencia. ¿Está claro ahora? Dímela tú, la definición de circunferencia. La circunferencia es Una figura geométrica. una figura geométrica Ajá. en donde tiene todos sus puntos tienen la misma distancia desde el centro. ¿De cuál centro? Desde el centro de la figura. Más. O sea, tú primero defines que es una figura geométrica donde todos los puntos que forman parte de esta figura, de esta figura geométrica, son equidistantes o están separados por la misma distancia de un punto. Y ese punto le decimos centro de la circunferencia, ¿no? Y esa distancia que haya del centro a cualquier punto de la circunferencia también le damos nombre. Se llama radio, ¿no? O sea, eso es lo que estoy haciendo. Ahora, eso en 2D. Eso en 2D. En 3D se cumple lo mismo. Pues todos los puntos que forman parte de la esfera son equidistantes a otro punto. Y ese otro punto se llama centro de la esfera. ¿Ok? Entonces, este valor R yo lo estoy dejando fijo porque es la definición de circunferencia. Ese valor tiene que ser único. La distancia entre cualquier punto que forme parte de la circunferencia y su centro tiene que ser constante. Y yo lo llamé R, no por casualidad, ¿no? Lo llamé R. Ahora, el X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 van a ser el centro de la circunferencia. Y lo vamos a llamar H, K y L. Entonces la ecuación de la circunferencia va a ser R cuadrado es igual a X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado más Z menos L al cuadrado. Esa es la ecuación de la circunferencia con centro en el punto, como va a salir H, K, L. Ahora vamos, como ya nuestro conocimiento ha crecido, ya ustedes tienen 40 minutos escuchándome, en 40 minutos han aprendido mucho ya, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Define circunferencia, por favor. Ajá. La circunferencia es una figura geométrica. Todos los puntos. Bueno, primero hay que definir, el centro. El centro. Sí. Ok. Entonces, el centro, básicamente la distancia que es, o sea, de los puntos. No, el centro no puede ser una distancia, el centro es un punto. No puede ser una distancia. Ok, entonces el centro es un punto. Porque el centro es un punto. Entonces, la circunferencia es una figura geométrica que está compuesta por puntos y todos los puntos tienen la misma distancia entre el centro y
Y todos los puntos. Está bien. Está bien. Aprendiste algo hoy en cálculo vectorial. Sí, el tamaño. Claro, entonces, cuando tú quieres entender o saber si tú entiendes algo, trata de explicarlo. O sea, cuando tú quieres o entender algo mejor, por eso que a lo mejor los profesores le parece que este tipo sí sabe. Tú dices, pero, o sea, este tipo tiene 10, 15 años dando lo mismo, tratando de explicar cada vez, trimestre tras trimestre, lo mismo. Llega un momento que se convierte en un experto, porque que va a terminar siendo así, porque es que no le queda de otra. O sea, cada vez se va a preguntar otra cosa, cada vez estudiantes le preguntan cosas diferentes, va a buscar forma de responder, a cada grupo se le explica de forma diferente, entonces, y a medida que tú explicas y explicas más un concepto, más entiendes el concepto. Por eso te dice un profesor que tiene 15 años dando la misma materia, tú dices, no, pues este tipo sabe, claro que tiene que saber. Pero cuando tú tengas 15 años estudiando lo mismo, tú también vas a saber mucho de eso mismo. Entonces, vamos a hacer uso de lo que aprendimos ahora para tratar de definir vector. ¿Qué es un vector y qué es lo que en matemáticas llamamos un vector? Primero, nosotros lo vamos a definir de manera muy general. Ya ustedes en álgebra lineal le dan una definición mucho más formal a lo que es un vector. Eso para el próximo trimestre. Por ahora nos queda en una versión preambular, o sea, un preámbulo de lo que es un vector. Tú lo googleas y te va a salir que un vector es un segmento de recta que posee magnitud y dirección. Va a salir así, ¿no? O sea, nosotros definir qué es un segmento de recta. Primero, ¿qué es una recta? Una línea. Pues te cuento que eso es una línea. Una línea recta. Entonces, una recta, cuando yo te digo, defino una línea recta, tú me decís, profe, una línea recta es una línea recta. ¿Qué es un segmento de recta? Un fragmento de la línea, que es una recta. Tiene lo mismo, ¿no? Yo digo, cierra tus ojos y imagina una línea recta y tú, de una vez, ¡pum!, te imaginas la línea recta, bro. Ahora trata de... Una línea que en sí no se curva de su dirección original. Ahí yo difiero contigo porque por eso existen terraplanistas. ¿Verdad? Pues tú mides aquí la curvatura de la Tierra en 1 metro. Claro. Y te da que es una recta. Entonces tú podrías llegar a decirme que esa línea que es curva es una línea recta. O tú haz el ejemplo. Grafica una circunferencia en GeoGebra y dale zoom a un pedacito. Zoom. Vaya cuando tú vas a ver una línea recta. Por eso existen terraplanistas. Es una línea recta. Es la línea que comprende desde el punto A al punto B. Ok. Eso también. Pongo aquí un punto A y pongo aquí un punto B. No, Una vez me está metiendo más puntos. En una dirección. Está en una dirección. Eso no es una Porque si este es el plano, y este es el perpendicular al plano. Hay una línea, las líneas rectas y líneas curvas, ambas son líneas, ¿no? Ambas son líneas, ¿no? Pero un segmento de recta es aquella línea que tiene una característica muy importante, que es que dibuja la distancia más corta entre dos puntos. La distancia más corta que hay entre A y B, la línea que dibuja, porque por ahí hay muchas líneas, ¿no? Por ahí hay muchas líneas que unen a A y a B, pero hay una sola que dibuja la distancia, claro, en geometría plana. ¿Ok? Que esté claro. Esta es geometría plana. En geometría plana, ese segmento de recta es la línea que dibuja la distancia más corta entre dos puntos. Eso nosotros definimos un segmento de recta. Tenemos que definir segmento porque las rectas son infinitas. Cuando hablas de una línea recta es una línea infinita. Un segmento de recta es un pedazo de esa línea recta infinita. Entonces se llama segmento de recta. Entonces, ¿qué es una recta? ¿Adán? La línea más corta entre dos. Es la línea que dibuja. Ajá, la distancia La línea que más dibuja. corta entre dos. La distancia más corta entre dos puntos. ¿Ok?
Eso es una línea recta. Entonces el vector es un segmento de línea recta. Ya sabemos que es un segmento de línea recta, ¿verdad? Ok, ahora, ese segmento de línea recta apunta para algún lugar. Sí, está orientado. ¿Ese está orientado? No está apuntando para ningún lado. Bueno, una línea recta no tiene dirección, no tiene sentido, no tiene. O sea, es una línea. Ok. Cuando yo le agrego una dirección, o sea, yo le agrego una dirección, y eso la dirección la deja con una flechita. Con una flecha. Ahora estoy diciendo que la línea recta está viajando en esta dirección. En ese momento se convierte en un vector. Es un segmento de recta que posee dirección. Por ahí pueden conseguir también que posee sentido. Pero yo no le consigo sentido a esa definición. Si ustedes quieren llamar magnitud, dirección y sentido, ahora también tiene un tamaño. Esa magnitud, ese segmento de recta, tiene longitud, que es la misma longitud que hay desde A hasta B en línea recta. Entonces, ¿cómo me dio la distancia entre dos puntos? Entonces, esto va a ser el tamaño del vector. Desde un punto A, que va desde un punto A hasta un punto B. Es lo mismo medirlo desde A hasta B que desde B hasta A. Porque las distancias no tienen sentido negativo. No existe la distancia negativa. Existe lo negativo positivo es para referencias. Pero no existe una longitud negativa. Así como no existe el tiempo negativo, no existe una longitud negativa. Entonces, un vector es un segmento de recta que posee dirección y un tamaño. Entonces, con esa definición, para nosotros va a ser suficiente para trabajar durante todo el trimestre. Esa definición de vector no es un segmento de recta que posee magnitud, o sea, un tamaño y una dirección. ¿No? ¿Cómo lo graficamos? Con una flecha. El vector va a ser graficado con una flecha. El segmento de recta y colocó la flechita para identificar hacia dónde está apuntando el vector. ¿No? Un vector puede estar dibujado donde sea. Esa es una característica importantísima y por eso tiene tanto uso en física, los vectores. Porque un vector yo lo puedo dibujar y lo puedo trasladar donde yo quiera, siempre y cuando yo mantenga constantes sus características, que son su tamaño y su dirección. Yo lo puedo dibujar donde yo quiera. Y sigue siendo exactamente el mismo vector. Cuando tengo muchas fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, pues la fuerza es una magnitud vectorial, yo tengo muchas fuerzas aplicadas sobre un cuerpo y todas esas fuerzas son congruentes. Por ejemplo, si yo tengo un cubo, entonces están aplicando una fuerza para acá, aplican una fuerza para acá, aplican una fuerza para acá, pero todas esas fuerzas son congruentes, o sea, todas esas fuerzas se conjunto en ese punto. Entonces todas esas fuerzas las puedo dibujar yo sobre el mismo punto, las traslado. Y eso me va a permitir a mí después poder sumar la fuerza. No, entonces, eso es una gran potencialidad que tienen los vectores, que es que yo los puedo trasladar, los puedo dibujar donde a mí se me plazca. Y sigue siendo exactamente el mismo vector. ¿Qué tengo que respetar? Su magnitud y dirección. Si yo respeto eso, es exactamente el mismo vector. Lo puedo dibujar donde yo quiera. Ahora, todo aquel vector dibujado desde el origen, o sea, un vector, nuevamente, ¿no? Vamos línea y una flecha. Señores, por favor, no hagan esto. Ustedes hacen esto, hacen eso. Deja un espacio ahí en el aire, un espacio vacío, ¿no? El vector inicia aquí, ahí. Y la flechita tiene que ir sobre el segmento, no puede ir más allá del segmento, no. Va sobre el segmento. Esta parte del vector la vamos a llamar origen del vector. Y esta parte acá la voy a llamar extremo del vector. Este puntico acá se llama origen. Este puntico acá, extremo del vector, ¿no? Entonces yo ese vector lo puedo agarrar y dibujarlo donde yo quiera. Puedo dibujarlo donde yo quiera. Y eso va a seguir siendo exactamente el mismo vector. Yo tengo que respetar su tamaño y su dirección. Todos aquellos vectores que el origen coincida con el origen de coordenadas, se llaman vectores posición. Y vamos a identificarlo con la letra R. Y para identificar que es un vector, siempre le vamos a colocar una flechita
arriba. Si no está la flechita, no es un vector. El libro no usa flechita porque usa negrita. Ese tiene su problema histórico, ¿no? Cuando antes se escribía a máquina, no había el símbolo de flechita. Entonces lo que hacían era dibujar el vector, lo ponían en negrita. Entonces eso ya después que se pasó a la computadora, se quedó con la misma costumbre, ¿no? Entonces, pero recuerden, en el libro va a aparecer el vector en negrita. Pero es vector. Para usted identificarlo le coloca una flechita, ¿no? Ahora, ¿cómo se escribe ese vector? Nosotros vamos a utilizar, hay mucha nomenclatura, varias nomenclaturas. Hay una que es la que a mí más me gusta usar, pero usted puede usar la que a usted mejor se le acomode. ¿Okay? Este punto tiene coordenadas X0, Y0 y 0,0,0, ¿no? Esa es la origen de coordenadas. Todo vector que su origen coincida con el origen de coordenadas se llama vector posición. Y se llama vector posición porque está apuntando a una posición. Y la posición va a ser la posición X, Y, Z. ¿Ok? Ahora, ese X, Y, Z cumple con esta misma característica, ¿no? De este punto acá. Entonces, este vector podría ser fácilmente el mismo vector. Línea recta, ¿no? Medio. Línea recta, ¿no? X, Y, Z. ¿Cómo se escribe el vector? Bueno, ese vector R lo podemos escribir de diferentes maneras. El vector R es el vector X, Y, Z. Y en vez de paréntesis, escribo esos símbolos, que no sé cómo se llaman, no me acuerdo. Pero X, Y, Z. Eso es porque el punto, si lo meto entre paréntesis, estoy hablando desde un punto. Y un punto no es un vector. Para definirlo como vector es X, Y, Z. Existe otra forma de llamarlo, que es X en Y más Y en J más Z en K, donde I, J y K son vectores unitarios asociados a los ejes, porque nuevamente los ejes son líneas rectas. El eje X es una línea recta, el eje Y es una línea recta, el eje es una línea recta. No tienen dirección. Pero para yo poder hablar de un vector, tengo que asociarle al vector una dirección. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, escribimos vectores unitarios, vectores de magnitud 1, o sea, vectores de magnitud 1, que sean paralelos a los ejes. Entonces, si va de cantidades mayores a menores, decimos que es positiva, y si va de cantidades, de unas cantidades a unas menores, decimos que es negativo. ¿Se entiende? Hacemos eso para poder darle una dirección al vector. Y eso lo llamamos vector unitario asociado al eje. El I, con un sombrerito arriba, es el vector unitario asociado al eje X. J, el vector unitario asociado al eje Y. K, el vector unitario asociado al eje Z, ¿no? I apunta para acá. Esto es I. J apunta para acá. Y K apunta para acá. Y el tamaño de ellos es 1. Pues se llaman vectores unitarios. El tamaño de ese vector va a ser 1. ¿No? Esto es I. Recuerden, I con un sombrerito arriba. J con un sombrerito arriba. Y K con un sombrerito arriba. Esa es otra forma de llamar vectores. Esta es la que yo más uso. Esta es la que más me gusta. Me parece más cómodo y más práctico para escribir. Vayan tomando nota nosotros. Esta línea de acá, que es L, tiene que ser paralela a esta L, pues, para que sea la misma L. ¿Okay? Es igual, escribimos así, la magnitud del vector R por su vector unitario. Tenemos el vector R, entonces aquí están las dos
características principales del vector: el tamaño del vector y la dirección del vector. Siempre que en cualquier problema yo le pregunte cuál es la dirección del vector, su respuesta tiene que estar basada en la dirección de un vector unitario. Siempre. Dirección de tal cosa, usted expresa, lo tiene que expresar en términos de un vector unitario. ¿Cómo va a saber usted que es unitario? Pues la magnitud tiene que ser 1. ¿Y cómo lo conseguimos? Bueno, yo puedo despejar el unitario. Decir que el unitario es igual al vector R dividido entre la magnitud del vector R. Entonces, si usted sabe que la dirección está el vector, pero usted tiene que expresarlo en términos de un vector unitario, usted le calcula la magnitud del vector, divide ese vector entre su magnitud y obtiene entonces el vector unitario asociado a la dirección que usted quiere, ¿no? Quien da información de la dirección del vector es el vector unitario. ¿Está claro eso? ¿Puedes repetir? El vector unitario es el que nos da información de la dirección del vector. O sea, aquí están las dos propiedades del vector. 1, tamaño del vector, y 2, dirección del vector. Cuando yo pregunto en un examen, ¿qué dirección tiene tal cosa? Tu respuesta tiene que ser un vector unitario. Profe, ¿puede poner un ejemplo del último? Un ejemplo, ¿cómo así? Un ejemplo práctico que usted haga. Ya vamos a eso. Ok. Más adelante vamos a eso. Así es. Ok, entonces vamos a definir la dirección de ese vector. Vamos a definir esa dirección. La dirección de ese vector va a estar definida en términos de 3 ángulos. Un ángulo que forma el vector con respecto al eje X, que lo voy a llamar θ X. Un ángulo que forma con respecto a Y, que lo voy a llamar θ Y. Y un ángulo que forma con respecto a Z, que lo voy a llamar θ Z. Entonces el vector va a estar así. ¿Cómo se lo puedo? Mira que esto es X, Y, Z. Este es nuestro vector. Eso lo imaginan ahí, no te tienen mucha imaginación. Este es el vector. O sea, ahí hay un ángulo que forma el vector con respecto al eje X, que es este de acá. Un ángulo que forma el vector con respecto al eje Y. Y un ángulo que forma el vector con respecto al eje Z, ¿no? Si ese vector cambia de dirección, los ángulos cambian. Entonces nosotros lo cambiamos. Ahora, si tú te das cuenta, si yo trazo una línea perpendicular a X, aquí no, perpendicular a X, y hago que coincida con el vector, ahí que se forma un triángulo y un triángulo especial, ¿no? Un triángulo rectángulo, porque el ángulo que está aquí es un ángulo 90, entonces eso nos va a permitir utilizar las identidades, las razones trigonométricas, que es lo que nosotros conocemos, razones trigonométricas. O sea, es como que usted levante una línea perpendicular a X hasta el vector, ¿no? Algo así. Y ahí aquí se forma el ángulo recto. ¿Ok? Esto que estaba acá, este punto que estaba acá, vamos a definirlo. Si el vector es X, Y, Z, esto es X, esto es Y, y esa altura va a ser Z. ¿Ok? Entonces nuevamente se me forma un triángulo rectángulo, de esta manera, donde esto es R, esto es X, y esto es θ X. Sería este mismo triángulo. ¿Lo ven? Entonces el coseno de θ X, el coseno de θ X igual a ¿qué? A la magnitud de R sobre, a X sobre
la magnitud de R, ¿no? Porque es plato adyacente sobre hipotenusa. Y eso se va a repetir para todos los aquí, si yo levanto acá y acá, aquí también tengo un ángulo recto, donde tita y va a ser igual, ¿no? Este es tita y, esto es R, esto sería y. Entonces el coseno de tita y va a ser igual a ¿qué? Y sobre la magnitud de R, ¿no? Y lo mismo para Z, ¿no? Y el coseno de tita Z sería igual a Z sobre la magnitud de R. Entonces, X igual a quién aquí. X será igual a la magnitud de R por el coseno de tita X. Y es la magnitud de R por el coseno de tita Y. Y Z será igual a la magnitud de R por el coseno de. O sea, vamos a escribir eso de esa forma. Nuestro R vector va a ser igual a X, pero X es la magnitud de R por el coseno de tita X, coma, la magnitud de R tita Y, coma, la magnitud de R por el coseno de tita Z. El tita R, el magnitud de R es factor común, lo saco del. Entonces nuestro R vector va a ser igual a la magnitud de R por coseno de tita X, coma, coseno de tita Y, coma, coseno de tita Z. Si yo lo comparo con esta definición, ¿quién es el vector unitario? Todo esto es esto, ¿no? O sea que nuestro vector R unitario es igual al vector coseno de tita X, coma, coseno de tita Y, coma, coseno de tita Z. Esto se llama cosenos directores. Entonces el vector unitario asociado al vector es nada más que los cosenos del ángulo que forma el vector con respecto a cada uno de los ejes, ¿no? Entonces, hay algo que yo haya hecho y haya explicado que ustedes no hayan entendido. Pasa que como el profe explica siempre es fácil. Recuerden, vayan estudiando capítulo 12 por ahora, ¿no? Quedamos aquí. Próxima clase va a ser suma de vectores, producto escalar y producto vectorial entre vectores. Eso es la clase del miércoles. Suma de vectores, un poquito de álgebra vectorial, producto escalar entre vectores y producto vectorial entre vectores. Esa es la próxima clase. Productos vectoriales. Producto escalar y producto vectorial. Terminamos por hoy, profe. Terminamos por hoy. Sí, terminamos por hoy.